Continuamos entonces con este grupo de lecturas, seminario, en torno a la lectura de la introducción a la crítica de la razón dialéctica, donde hoy Jacqueline va a exponer el segundo punto, el segundo parágrafo de la introducción al texto. Te paso la palabra. Vale, gracias, Maxi. Pues bueno, este segundo apartado me parece que por lo que estaba leyendo y en retrospectiva, digo, yo he avanzado un poquito más, pero creo que aquí es muy interesante porque es el punto donde ya él suena muy kantiano y entonces parece que es donde está proponiendo ya directamente que es necesario hacer una crítica de la razón dialéctica, ¿no? En el sentido sumamente kantiano, solo le falta decir para salir del sueño dogmático. Justamente creo que el punto, no sé si estoy en lo correcto, es salir de la contingencia o de esta concepción de la contingencia empírica. Él inicia, me encanta porque también me remite, ahorita estoy leyendo mucho el ser y la nada, y de pronto me remite justo a esta discusión que tiene con el idealismo, ¿no? Entonces se trata de defender desde un principio, y es bueno, se acusará de idealismo la preocupación de fundar la dialéctica marxista de otra manera que por su contenido, es decir, de otra manera que por los conocimientos que ha permitido adquirir. Y aquí me parece que con el ejemplo que, bueno, no, en algunos momentos miré sí en citas textuales, donde me parece que sí es muy, muy, muy relevante, pero bueno, para tratar de hacerlo más fluido, me parece que aquí justamente con el ejemplo de Diógenes que pone es muy claro, ¿no? O sea, veo que en este punto la discusión es tratar de pensar en si es válida la crítica al marxismo, por ejemplo. Yo me imagino que es esto, si opera realmente el marxismo, o si se puede juzgar si es o no, aplicable, pues, en relación con sus resultados. Veo, bueno, el texto pues, es de 1960, estaba revisando porque tenía la curiosidad de en qué momento él sostiene este diálogo ya muy fuerte con el Partido Comunista Francés, que está escribiendo más o menos en esas fechas. Y, por ejemplo, veía que creo que El fantasma de Stalin lo escribe en 1957. Luego por ahí están estas discusiones contemporáneas. Aproveché para darle una ojeada a la biografía de Annie Cohen-Solal, y ella habla justamente como de estos 4 años de tregua que tiene Sartre, ¿no? Entre más o menos que sería 1954. Me perdí de la fecha, pero más o menos son como estos últimos años. Sí. Él comienza su amistad y su relación de compañeros de ruta con el Partido Comunista Francés, más o menos 51, 52, con 52, el texto es Los cierto. Comunistas y la Paz. Es cierto, es con los comunistas y la paz, 1952. De hecho, en algún momento retoma, ¿no? Parece que viene en situación 10, justo un momento en el que él habla sobre la primera visita que hace a la URSS, y como dice, pues yo no iba a escribir un texto en el cual había sido invitado recientemente, yo no iba a escribir un texto en el que automáticamente fuera a criticar, ¿no?, lo que estaba sucediendo. Luego cambió de parecer, pero me parece interesante que justamente esté como retomando esto, y yo me quedaba pensando, ya no me dio mucho tiempo de investigar exactamente en qué estaba pensando él en relación con estos resultados, porque hay una parte en la que él habla sobre la crisis de la cultura marxista, ¿no? O sea, no habla de la teoría, no habla de ideología, sino dice literalmente cultura, ¿no? Eh, Eso, aquí dice, ¿no? Hay una crisis de la cultura marxista, muchos de cuyos signos indican hoy que será pasajera, pero que impide que los principios se prueben por los resultados, que viene justamente de hablar de esta cuestión de Diógenes, ¿no? Y me quedaba pensando justo eso, o sea, ¿en qué está pensando? ¿Por qué lo llama cultura? Porque, o sea, si está pensando en un acontecimiento específico, con esta cosa que Sartre de pronto no hace, que piensa que uno le lee la mente, como por dónde andará. Supongo que podría encontrarse algunas de estas cosas en
en estos textos como el del Fantasma de Stalin, en las discusiones que pudo haber sostenido con Camus, con Merleau-Ponty probablemente, bueno, con lo que estaba sucediendo ahí mismo con el Partido Comunista Francés. Bueno, más adelante me parece que ya viene también una parte de una discusión que no sé, a mí me evocaba mucho algunas partes de verdad y existencia, justo en este segundo párrafo donde dice, pero el materialismo histórico tiene sobre todo el carácter paradójico de ser a la vez la sola verdad de la historia y una total indeterminación de la verdad. Este pensamiento totalizador ha fundado todo, excepto su propia existencia, ¿no? Que es un poco también lo que más adelante va a seguir desarrollando. Dice, o si se prefiere, este pensamiento, contaminado por el relativismo histórico que siempre ha combatido, no ha mostrado la verdad de la historia definiéndose a sí mismo y determinando su naturaleza y su alcance en el curso de la aventura histórica y en el desarrollo dialéctico de la praxis y de la experiencia humana. Y bueno, que me encanta, ¿no? Con otras palabras, para un historiador marxista no se sabe lo que es decir lo verdadero. Me acordaba de lo que decías, Maxi, en algún momento, de pronto cómo Sartre lanza estas afirmaciones muy estridentes y ya empieza a desarrollar, explicar por qué. En todo caso, podría decirse que para el historiador marxista no se sabe lo que es decir lo verdadero. Bueno, aquí también me parece que ya va introduciéndose en la discusión en relación, esta distinción que creo que empieza a hacer en relación con la manera en la que se pueden comprender y la manera en la que se determinan los objetos de estudio, por una parte de las ciencias naturales, y en este caso, pues, por ejemplo, de lo que sería la historia propiamente de la razón dialéctica, de justamente cómo tendría que manejarse, ¿no? Aquí ya va, creo que es aquí, bueno, justamente, ¿no? Pone el ejemplo de los físicos, que no les preocupa encontrar el fundamento de sus inducciones, y vamos, que me parece muy interesante porque al mismo tiempo no está denostando, por ejemplo, el saber científico, la manera en la que procede, sino que lo toma, y creo que ahí es donde justamente ya empieza a entrar la cuestión de la totalización y de centrarse en un saber, como más adelante lo va a decir, lo toma como un momento, lo toma como parte de, como incluso un punto que probablemente se tenga que tomar en consideración, pero no es la verdad absoluta, y esta forma tampoco de comprender, así como las ciencias naturales comprenden su objeto de estudio, no es la misma forma en la que se tendría que comprender, por ejemplo, entiendo yo aquí la historia, la manera en la que se dan los procesos, bueno, más bien los procesos sociales. Aquí, si se me van cosas o ven por ahí, porque luego yo voy y vengo, pero ahí me interrumpen, por favor. Porque de No, pronto... no, estaba muy bien. Me quedé pensando un poco en esta relación con los movimientos políticos marxistas, que claro, el fantasma de Stalin ese texto es un punto de ruptura con el Partido Comunista Francés y con las posiciones de la Unión Soviética. Sin embargo, y también ya estamos hablando del 60, Ujú. es el momento de acercamiento de Sartre con el maoísmo y también 1 o 2 años más tarde con la Revolución Cubana, ¿no? Ujú. Alienación. Increíble que me sale más fácil alienación que alinearse. Ese modo de alinearse con movimientos marxistas más bien periféricos, quizás frente a la centralidad Sí. del Partido Comunista y de lo que va a ser denominado en la década del 60 la nueva izquierda, ¿no? Que incluso, ¿no? Esa va a ser una de las líneas preponderantes durante el Mayo francés, ¿no? Frente al comunismo más bien de vertiente soviética. Además, ¿no? Ya está el conflicto entre China y la Unión Soviética,
Eso, no, digo para Ujú. marcar el horizonte político, ¿no? Sí, claro. Y también estaba revisando, no recordaba estos textos, ahorita busco el dato, es que siempre se me olvida, esta conferencia o esta intervención que tiene sobre el tema de la decadencia, ¿no? Que Sartre, más o menos, creo que de 1963, algo así. Ahorita busco el texto. Donde habla de la decadencia, pero que la intervención que Sartre tiene en como esta suerte de coloquio, congreso, es justamente el tratar de entablar un diálogo entre la izquierda occidental, como lo llamaban por una parte, y la izquierda de Europa del Este. Y me pareció también interesante porque justo el planteamiento ahí es, no, pues el problema no es tanto entre un pensamiento de izquierda y de derecha, y claramente no va a haber un punto de convergencia o algo de convención, sino entre las mismas izquierdas y qué es lo que está sucediendo, ¿no? Porque la izquierda del este está denominando a este occidental como decadente, ¿no? O sea, como resultado de la decadencia venida por el capitalismo, ¿no? Me parece que también es muy interesante porque, claro, sería muy sencillo para él pelearse con la derecha, pero aquí la discusión es justamente con la misma izquierda. Y creo que eso es un gesto bastante loable por parte de Sartre, o sea, ponerlo sobre la mesa de discusión. Y que definitivamente forma parte del horizonte político, ¿no? De todos esos años ya, pues sí, básicamente de los 50 todavía ha pasado pues más o menos el 63, 64 sobre todo. Entonces y que todo esto que antecede también al mayo del 68, ¿no? Es que yo tengo aquí mis apuntes y luego aquí cosas. Bueno, en este punto, claro, eh, de alguna forma, ¿no? Al momento de hacer esta comparación con las ciencias naturales, cuando habla de que en las ciencias naturales sí se puede hablar de que hay una relación rigurosa entre los hechos, ¿no? Y suena muy hegeliano cuando dice, bueno, todo lo real es racional. Y de alguna forma, bueno, pues hay en la página 164, en la edición de Losada, dice, es siquiera un principio en el sentido ordinario de la palabra, hablando de lo que significa que lo real es racional. Dice, digamos más bien que es la condición y la estructura fundamental de la praxis científica. Y ahí ya empieza a marcar, ¿no? La acción humana coloca e impone su propia posibilidad a través de la experimentación, así como a través de cualquier otra forma de actividad. La praxis no afirma ni siquiera dogmáticamente la racionalidad absoluta de lo real. Sí, con esto hay que entender que la realidad obedecería a un sistema definido de principios, de leyes a priori, o con otras palabras, que se conformaría con cierto tipo de razón constituida. Claro, porque más adelante habla justamente de estos momentos de la dialéctica, donde no se trata ni de una razón constituida ni constituyente, sino que se está constituyendo, ¿no? Pero que forman parte de, o sea, que al mismo tiempo son momentos que no descarta. Aquí me resonaba porque también, nada más que eso sí no lo tengo tan fresco, en el texto que les había compartido yo bueno, que es el de subjetividad y marxismo, pero la parte ya de las intervenciones que vienen en esta conferencia que da en Roma con Gramsci, no me acuerdo quién de los participantes, ahorita busco también el dato, le hacía una crítica que me sonó interesante y que recordaba ahorita que tú hablabas sobre los próximos apartados que vamos a leer, en donde está hablando, por ejemplo, de Hegel. Y la crítica que le hacían es como, parece ser que la idea de totalidad o de totalización que usted está empleando es absolutamente hegeliana, ¿no? Entonces yo me quedaba pensando en qué significa eso. O sea, eh, eh, qué tanto sí, qué tanto no, pero además que Hegel, o sea, es el Hegel de Sartre. ¿Qué significaría entonces? O sea, hacia dónde va como la crítica, ¿no? Yo me quedaba pensando en eso, creo que estaría interesante también irlo explorando, pero entra justamente también en esta cuestión a veces de los estudios, ¿no? De historia de la filosofía incluso, donde parece que hay que ver si el autor tal está entendiendo, interpretando bien a su antecesor, y si lo está interpretando mal, quién sabe qué significa interpretar mal, pero no interpreta mal y le quita valía a su pensamiento, ¿no? O sí, se está remitiendo y está utilizando una misma categoría, un mismo concepto, y entonces
pues no aporta nada nuevo, o se encierra, o termina en algún tipo de paradoja extraña. Entonces me quedaba pensando un poco en esto, en qué significará pensar en esa totalidad, eh, pues sí, a lo mejor con cierta beta hegeliana, ¿no? Pero, ¿y qué tanto no? También qué tanto se está distanciando de eso. Yo no En sé. ese sentido hay que tener en cuenta, ¿no? Por un lado, eh, de por sí, las entradas del pensamiento hegeliano en Francia se da primero por los cursos de Koyev. Después, creo que la fenomenología del espíritu recién se traduce en 1941 por Hippolyte. Y Sartre en algún momento, si bien habla de la fenomenología del espíritu, después cita a Hippolyte, y esta idea también de totalización y de totalidad, mejor dicho, en un punto remite mucho a Lukács, a Historia y Conciencia de Clases, donde, bueno, yo esto lo había mencionado en un momento, Sartre en la crítica de la razón dialéctica no lo menciona, no cita Historia y Conciencia de Clases, cuando se refiere a Lukács nada más se refiere ya en el momento que más bien dogmático, sobre todo en el, se refiere al texto Asalto a la Razón, donde Lukács hace una crítica al existencialismo como si fuera un irracionalismo, etc. Pero si pensamos en Lukács como uno de los fundadores, por llamarlo de alguna manera, este primer Lukács, el de la década de los 20, como uno de los primeros fundadores del marxismo hegeliano o del hegeliano marxismo, podría haber ahí una cierta correlación entre el planteo de Lukács y lo de Sartre, ¿no? Mm, mm, Claro que el propio Lukács, y esto también tiene que ver con momentos históricos determinados, él va a renegar de historia y conciencia de clases. Incluso en el prólogo de la edición en castellana, él toma mucha distancia porque ya es el momento en que Lukács, cuando escribe este prólogo, ya está emigrado a la Unión Soviética y la línea oficial del marxismo de la Unión Soviética, es decir, del Partido Comunista, es llevar a cabo un distanciamiento entre Hegel y Marx. Es decir, Hegel es reaccionario y conservador, ujú. no es tal, es una filosofía idealista, etcétera, etcétera, y se distancia de Marx. Hay que ver, en ese sentido, si esta crítica que se le hace a Sartre en torno a que la idea de totalidad es hegeliana, no responde a una línea interna dentro de la ideología oficial del Partido Comunista, Mm, que mantenían esa idea de corte entre Hegel y Marx. Porque el propio Lukács toma distancia, estando ya en la Unión Soviética, de los planteos que va a hacer en sus primeras obras. Esto es interesante también porque se contrapone a lo que dice el propio Marx, ¿no? Hay una Marx, un férreo defensor de Hegel, incluso en el Capital hay un momento que cuando critica a los académicos franceses contemporáneos a él, dice, claro, estos tipos lo tratan perdón, a Hegel como un perro muerto, esa es la frase que dice. Cuando Hegel es un pensador brillante que no tienen, que a estos tipos no les llegan ni a los talones. Y después hay una carta que le envía Engels a Marx, donde está esta idea, donde Engels expone la forma en que un grupo de socialistas critica a Hegel por conservador. Y Marx se burla de aquellos que critican a Hegel por conservador y hace una defensa de Hegel. Siempre la relación de Marx hacia Hegel es de admiración. La discusión la tiene con los jóvenes hegelianos, con los llamados jóvenes hegelianos o el hegelianismo de izquierda.
o quizás, habría que investigar más, ¿no? Pero quizás pase un poco por ese lado esto de decirle a Sartre, está siendo hegeliano. Sí, estaba justamente aquí buscando quien le hace la puntuación así, es Francesco Valentini. Entonces, bueno, pues están en el marco de ahí, del Partido Comunista Italiano. Entonces, por ahí un poco justamente esto, ¿no? O sea, que cuando habla de la dialéctica de la totalidad, está pensando como en la totalidad hegeliana, le dice, que me parece. Y de la Volpe es también quien le hace esta crítica, ¿no? Digo, más, bueno, ahí viene más desarrollada un poco la discusión, pero me quedaba pensando en eso cuando lo estaba como releyendo, como que nunca había prestado atención y dije, bueno, es cierto, ¿no? Pero también es cierto lo que mencionas ahora, a partir de desde qué posicionamiento en relación con el mismo Hegel. Claro, sí, es cierto. No recordaba que Hegel despertaba esos sentimientos tan ambivalentes en todo, ¿no? O sea, lo aman o no, Claro, de pronto. después habría que ver también el momento del Partido Comunista italiano, porque el Partido Comunista Italiano es uno de los que primero comienzan a alejarse, estando todavía la Unión Soviética, de las líneas fuertes de la Unión Soviética, de las líneas dogmáticas de la Unión Soviética, cosa Sí. que hace que el Partido Comunista Italiano sea uno de los partidos, no, haya sido el partido más fuerte, el Partido Comunista más fuerte de Europa Occidental. Digo, salía a veces en las elecciones en segundo lugar. Habría que ver eso, Ujú. es como qué pasaba en ese año en el Partido Comunista Italiano, pero también las reticencias con respecto a Hegel y el marxismo. Pensemos, por ejemplo, ya estamos en la década del 60, empieza a sonar Althusser, toda la Ujú. línea estructuralista en donde se plantea un corte, bueno, la famosa ruptura epistemológica, ¿no? Entre ¿no? Que el joven Marx y el Marx del Capital, y en donde se dice que el joven Marx es un Marx no marxista, que es hegeliano, humanista, idealista, Ujú. filósofo, ¿no? Quizás habría que ver si pasa por ese lado, ¿no? Claro. Sí, es cierto, porque algo que resaltaban era justamente que Sartre había aceptado ir precisamente porque notaba esa apertura en relación y sí, como más apertura en relación al diálogo, en relación sobre todo con el Partido Comunista Francés. Claro. Entonces, sí, a mí me parece muy interesante justamente ese encuentro y las participaciones y todo. Pero es cierto, sería cuestión de ver en qué momento se encontraba y qué había sucedido. Eh, Bueno, eso fue como algo que me despertó ahí, totalidad. Este, em, aquí había otro punto también eso, como que me movió a pensar el tema de la situación, o sea, la idea de situación tal y como Sartre la expone en El ser y la nada. Estoy en la página 164, más o menos al final de lo que sería el primer párrafo que empieza en la página 163, o sea, como muy casi ya al final de esta página. Eh, Dice él, ahorita me regreso un poquito, sigue un poco en esta distinción entre las ciencias, la manera en la que proceden las ciencias naturales y cómo va a proceder, en este caso, una crítica de la razón dialéctica. Dice, por lo demás, no es ni un conocimiento, ni un postulado, ni un a priori kantiano. Bueno, está hablando ahí creo que todavía está en la cuestión de las ciencias naturales. Dice, es la acción misma que se afirma en la empresa, en la iluminación del campo y en la unificación de los medios por el fin, o de la suma de los resultados experimentales por la idea experimental. A mí me hacía, o sea, yo insisto, es porque estoy leyendo El ser y la nada, pero me remitía mucho a esto justamente por la manera en la que en El ser y la nada él define la idea de situación. Justo la manera en la que ante esta gama de posibilidades que puede tener él para sí en términos de elección,
estas se articulan o cobran un sentido a partir de los fines y no tanto de los medios, que es como él lo maneja ahí en el ser y la nada. Me quedaba pensando en cómo siguen, o sea, y por la manera en la que él lo está escribiendo aquí, incluso utilizando, bueno, pues esta idea de iluminación, que bueno, es supongo que un poco la herencia filosófica que tiene, porque efectivamente, ¿no? Tanto en Verdad y Existencia como aquí, como en El Ser y la Nada, continuamente está esta dinámica de la luz y la oscuridad, ¿no? Que bueno, data de la antigüedad, pero más allá de eso, por justamente, ¿no? En la unificación de los medios por el fin, o sea, que haya empleado exactamente eso, me parece que es un intento también como de recordar lo que en El Ser y la Nada él describía como la situación, ¿no? En esta relación que hay entre el para sí y el en sí, ¿no? Que siento que es de estas cosas que no abandona, que se siguen, o sea, que vamos, que es donde se demuestra un poco esta continuidad del pensamiento sartreano y no esta ruptura o esta decisión tajante que de pronto marcan gente, pues, bueno, como Levi, ¿no? Como, es que a mí no me cae bien, entonces yo siempre que puedo le tiro un poco, pero bueno, me pareció interesante, ¿no? De nuevo, A mí como... tampoco me cae bien Levi. Muy bien, Maxi. Es que no, no, y además es como un paso obligado cuando uno le hace Sartre, como cuando se quiere enterar de lo que se ha escrito, entonces, bueno, ya me tuve que pasar ese mal sabor de boca, por lo menos lo voy a aprovechar. Ay, disculpa que te interrumpa porque pero es Claro. para... Hagámoslo así, si alguien quiere, por eso, para restarle presión a las exposiciones, hablemos, no se trata de una cosa rígida, estática. Esto que señalás vos de la continuidad de los planteos del ser y la nada en la crítica, a mí cada vez me resultan más evidentes y incluso cuando hice la introducción en el primer encuentro, ahí fue epifánico, cuando Sartre dice hay que introducir, y cómo no lo había pensado nunca, cuando hay que introducir el existencialismo al marxismo está diciendo hay que introducir las categorías del ser y la nada, porque dice no se trata de introducir a Jasper, no se trata de introducir a Scheller, no el existencialismo que surge contra el marxismo, sino el existencialismo que va paralelo al marxismo, y ese es el existencialismo del ser y la nada. Y Claro. justo estoy escribiendo un capítulo, bueno, de un libro que va a ser publicado por un evento, ¿no? Y bueno, que me quiero matar, me había programado terminarlo hoy y no creo que lo vaya a hacer, pero cojo desde el ser y la nada y el método regresivo, ¿no? El método comparativo y todo, para cómo esto evoluye en crítica de la razón dialéctica, en cuestiones de método, para el progresivo regresivo, y de ahí cómo es analizado Flaubert en la última obra. Entonces ya imagino cómo me estoy volviendo loca, ¿no? Porque voy a ir agarrando en los 3 volúmenes del Idiota de la Familia, este punto es regresivo, este punto es... No, trabajazo, pero bueno, y justo estaba hoy haciendo de nuevo, yo no sé cómo se dice en español, bueno, separando las citaciones que quiero usar de cuestión de método, ¿no? Y estaba así como lo hice con el ser y la nada hace 2 días, justo lo que quien está de psicoanálisis existencial, dije, pero es lo mismo, o sea, es lo mismo ampliado a lo social. O sea, está usando la base que ha desarrollado la ontología, ¿no? Que es lo que siempre me ronda la cabeza, y al agarrar las citaciones y ver así, o sea, la justaposición, ¿no? O sea, el Word con el ser y la nada y el Word con la crítica, y yo, ve, esto sí tiene todo el sentido, ¿no? O sea, claro que el análisis ya gana más cuerpo, ¿no? Gana más instrumental, ¿no? Pero como yo estoy hablando de Flaubert, en caso concreto, como que es mucho lo que ha hecho en el ser y la nada, ¿no? Y solo ha agregado en verdad lo progresivo. Pero bueno, quería compartir con ustedes mi locura de los últimos 3 días. No, y otra cosa que dice Jacqueline en torno a esta pervivencia de cómo la acción es definida
por el fin está claramente en la crítica de la razón dialéctica, en donde, así como en El ser y la nada, Sartre dice, toda acción es por principio intencional, es decir, intención está definida por su finalidad, dice lo mismo con respecto a la praxis, e incluso dice la significancia, el significado de la praxis del presente viene desde el porvenir. La praxis es teleológica. Entonces, lo que da sentido es el presente encuentra su sentido a partir del porvenir. Eso es algo, ¿no? Fundamental en El ser y la nada. Pero bueno, continúa Jacqueline. Y que me quedaba pensando ahora que mencionas lo de la praxis teleológica y se define justamente a partir de ese porvenir. Justamente ahí creo que es en Verdad y Existencia donde él pone el ejemplo. Bueno, hay un ejemplo que a mí me gusta, mi mamá es geógrafa, entonces por ahí me he enterado de cosas, pero siempre me llamaba la atención cuando se habla, por ejemplo, de desastres naturales, ¿no? Y casi, bueno, lo que ella me decía de sus clases, obviamente de geografía en algún momento, era, no es que no son desastres naturales, son desastres para la realidad humana, pues, o sea, son desastres para nosotros, pero en sí mismo un volcán que hace erupción no es ningún desastre natural. Y creo que Sartre pone un ejemplo muy similar o casi el mismo justamente en Verdad y Existencia, ahí donde creo que ahí ya no utiliza tanto esta terminología tan pronunciadamente del para sí, del en sí se intuye y sí se deja ver, pero es justamente eso, o sea, para que pueda ser teleológica, obviamente tiene que ser alguien, o bueno, a partir de aquel que puede proyectarse hacia esa situación, hacia esa realidad, hacia ese futuro, ¿no? Entonces, ¿cómo cobra como significación, a partir de precisamente estos fines, pero que pudieron ser previamente proyectados también? Es decir, ahí hay me gusta porque justamente no se está cargando de un lado ni del otro de la balanza. O sea, es constantemente este movimiento de interacción entre el en sí y el para sí. Y creo que aquí otra vez lo está poniendo, ¿no? También me quedaba pensando en, así como hay esta continuidad, o bueno, por lo menos aquí creo que varios coincidimos en que hay esa continuidad o esa permanencia de su pensamiento, a veces también de forma retrospectiva, cuando paso, por ejemplo, de esto de la crítica al ser y la nada, ya se empiezan también a dibujar estos intereses de carácter social, como lo mencionaba Thais, ¿no? O sea, bueno, es lo mismo, pero aquí ya en cuestión social, ¿no? Y creo que también, a pesar de que se le ha criticado al ser y la nada, que no tiene ese elemento, que es un poco siguiendo la apreciación de Levi, que es muy individualista y duramente ontológico, me parece que no, o sea, me parece que al contrario, que sí se muestra hasta cierto punto, incluso a veces creo que más de lo que el mismo Sartre cree, muy sensible a la realidad social. O sea, sobre todo cuando habla de la situación y cuando lo va desarrollando más, pues yo me imagino que tiene presente justamente el tema de la ocupación alemana y en Francia, por ejemplo. Entonces, me parece que es muy interesante cómo hay conexión entre estos textos, a pesar de que de pronto parece que se encuentran muy alejados, al menos cronológicamente, pero también a veces se piensa que conceptualmente o teóricamente, ¿no? Hoy no estuvo presente, no está presente, pero Leonardo, un muchacho que yo le dirigí la tesis de licenciatura, hizo su tesis, estuvo presente en el anterior encuentro. Su tesis era sobre el peso de la facticidad en el ser y la nada. Cómo esa facticidad seguía estando y que la libertad no es abstracta, no es individual, que incluso cuando Sartre habla de libertad absoluta, porque sí habla de libertad absoluta, esa libertad absoluta es siempre en situación. Exacto. Entonces, continúa. Sí, la fuerza de las cosas, ¿no? Claro, sí. Sí, es muy, o sea, tiene muy presente lo que podríamos denominar, a lo mejor ya más adelante, como esa realidad material, ¿no?
Bueno, a ver. Es que, claro, me fui, hice lo que sabía que iba a suceder, me fui de arriba para abajo. Bueno, más adelante ya empieza a situarse en relación con lo que él puede considerar esta razón dialéctica. Bueno, ya le llamará razón dialéctica casi para el final de este apartado, pero justamente aquí hay algo interesante. En la página 164 al final, me parece que es muy claro, muy nítido con lo que trata de expresar, creo yo. Dice, para la ciencia no se trata de una estructura formal ni de una afirmación implícita que concierna a la racionalidad del universo, lo que supone decir que la razón está en curso y que el espíritu no prejuzga nada. Y aquí introduce esto, ¿no? Por el contrario, la dialéctica es un método y un movimiento en el objeto. Ahí, la verdad es que cuando lo leí al principio, y todavía, me generaba un poco de ruido, como que no entiendo muy bien la expresión de la dialéctica, o sea, en qué está pensando concretamente al decir, la dialéctica es un método y un movimiento en el objeto. No sé si está pensando en él como objeto de estudio, que se toma a sí mismo como objeto de estudio, o por dónde va ahí. Digo, concluyo la oración y si ustedes tienen más claridad y me pueden iluminar, por favor. Dice, en el dialéctico, bueno, aquí no sé si hay un tema de la traducción, pero dice, en el dialéctico se funda en una afirmación de base que concierne al mismo tiempo a la estructura de lo real y a la de nuestra praxis. Afirmamos justamente que el proceso del conocimiento es de orden dialéctico, que el movimiento del objeto, sea el que sea, es el mismo dialéctico y que estas dos dialécticas son solo una. Bueno, este conjunto de proposiciones tiene un contenido material, en su conjunto forman conocimientos organizados o, si se prefiere, definen una racionalidad del mundo. Bueno, esa es como la oración completa. Pero bueno, yo tenía la duda justamente de eso, ¿no? ¿Qué está pensando con, es un método y un movimiento en el objeto? Con esta cuestión en torno al objeto, creo que a lo que se está refiriendo es para también tomar distancia de que no se crea que la dialéctica es una dialéctica idealista, que sea una dialéctica del pensamiento. Ahora bien, estoy pensándolo, ¿no? Que esta dialéctica del objeto es del objeto en tanto es un objeto inmiscuido en correlación con la praxis humana. Oh. Además, ante todo, el conocimiento está pensado como una praxis. Y en esto vos mencionaste anteriormente verdad y existencia. En verdad y existencia, el acto de conocimiento es una acción. Se descubre por medio de la acción y si se acuerdan, el objeto aparece embestido por el acto de iluminación que lleva a cabo el para sí por medio de la acción, y en ese momento se convierte, se reconfigura en un en sí para sí. Cuestión que era imposible en el ser y la nada, ¿no? Ahí donde él dice, que el objeto no descubierto por la acción humana es la noche, y es iluminado después por la acción humana. Me parece que pasa por ese lado. La dialéctica del objeto es dialéctica del objeto en tanto esté relacionada con una praxis humana. Ok. Y acá, ¿no? También esto de comprender, repito lo que dije antes, comprender el acto de conocimiento no como un mero acto intelectual, sino como una praxis, como una acción. Es la acción de descubrimiento. En verdad y existencia,
en ese texto retoma varias de las posiciones de Heidegger con respecto a la verdad como aletheia, pero el cambio que le hace es que, a esto sería interesante ver cómo está traducido en francés el texto de la verdad de Heidegger. Pero no sé si aparecerá la palabra iluminación. En castellano aparece como manifestación, hacer patente. Pero la lectura que hace Sartre de la aletheia heideggeriana es que el ente ilumina al hombre mostrando su verdad. Ahora bien, lo que Sartre no acepta es el carácter pasivo del hombre. Es el hombre, no es el objeto el que ilumina al hombre, sino el ser para sí, la subjetividad, el que ilumina al objeto y lo hace verdadero. Incluso en un momento dice, el ser es la noche. Ese ser que no es descubierto por medio de la praxis humana, que también esto se trata de una verdad del orden de lo práctico, no es mera reflexión intelectual. Y se va dando, la verdad en este sentido, es histórica, se va haciendo por medio de las acciones humanas y después se va convirtiendo, se hace intersubjetiva, porque una vez que el objeto es descubierto se vuelve verdadero y esa verdad se vuelve intersubjetiva, porque le dono al otro el objeto descubierto. Entonces ese objeto ya ontológicamente no es lo mismo. El objeto sin descubrir es oscuridad. Una vez que yo lo descubro, está embestido del espíritu humano. Es ya un objeto que es en sí para sí. Y ahí se da el ámbito de la intercedad, en el ámbito de la intersubjetividad. Y además otra cosa importante, al igual que en la crítica de la razón dialéctica, la verdad es un devenir. Este devenir que es histórico y está, repito, movilizado por, en verdad, de existencia habla de acción, no de praxis. Y esto lo tengo presente porque yo escribí un artículo sobre el concepto de verdad, en verdad y existencia, y cómo se retoman, pero al mismo tiempo se reconfiguran categorías del ser y la nada. En el artículo anuncio, después se los mando si quieren, se los mandé, tendrá unos 5 o 6 años este artículo. Sí lo conozco, lo sé para mi tesis de maestría. Bueno. Yo ahí lo que hice es prometer un futuro artículo, porque este artículo iba, el artículo iba del ser y la nada a verdad y existencia, y prometí un segundo artículo que es de verdad y existencia a la crítica de la razón dialéctica, aparece en la conclusión cuando hacen la evaluación. Bueno, me lo aprobaron, todo bien, pero me dicen, se espera el segundo artículo. Nunca lo escribí, pero bueno, algún día se escribirá. Pero claro, esto es importante, ¿no? Esta centralidad que tiene. Claro, y además la relación entre libertad y verdad. Porque el hombre descubre, porque se propone, se hace un proyecto de acción y en ese proyecto de acción se da el descubrimiento, la iluminación del objeto, del ente. Pero no es el ente el que me ilumina al hombre, sino el hombre el que ilumina al ente. ¿Se sigue hasta acá? ¿Pueden hacer alguna pregunta? ¿Pueden...? Sí. Bueno, continúa, si no... Sí, me quedaba pensando en este otro texto que aparece en la Cambridge Companion de Sartre, que hace justamente Hazel Barnes, y donde hace esta distinción muy fina entre, o sea, en qué momento Sartre está utilizando y por qué emplea así, para sí, realidad humana, conciencia. Y me hace mucho sentido, por ejemplo, ahorita en lo que estás mencionando, porque creo que esa fina, esa muy sutil distinción entre estas tres formas de referirse aparentemente en lo mismo, en algunos puntos, lo que Hazel Barnes
apunta es que hay momentos en los cuales no hay tanta importancia, que los términos se pueden volver intercambiables, pero que sí hay un punto en el cual, por ejemplo, no, Sartre es muy cuidadoso de decir para sí, y otros momentos en los cuales sí está refiriendo a conciencia, y otros momentos en los cuales habla de realidad humana. Y creo que en el marco de este texto, por ejemplo, de la crítica, de verdad y existencia, probablemente ahí justamente el tema de la praxis es el que puede tener más relación con realidad humana, tal cual, ¿no? Me parece que es a lo mejor como la forma ya más aterrizada, ya más en situación, por llamarlo de alguna forma, y que es, creo, el que está en muchos momentos de la crítica como el que está operando, precisamente el momento de pensar en esta relación con la historia, de cómo se está haciendo la historia a partir de este actuar, como si todas estas otras condiciones que ya mencionó en el cielo y la nada, ya se hubieran cumplido, él ya está partiendo de que esto ya está hecho, y qué pasa después, ¿no? Creo que, bueno, no sé, eso es como cosas que me vienen ahorita a la mente, pero que tendría que ir trabajando más. Hay una cuestión en esta, hay una diferencia que él establece en el Ser y la Nada, una breve mención entre el ser para sí y la realidad humana, porque el ser para sí estructuralmente no es ser para otro. Mm, Pero la realidad humana es ser para sí y ser para otro. Ahí, claro, se vuelve, esa realidad humana es más concreta, pareciera, que el ser para sí. claro, no lo había pensado, pero es cierto, porque al final de cuentas, por ejemplo, cuando habla de la situación en el cielo y la nada, cuando ya está hablando de la muerte, mi pasado, mi sitio, etcétera, ahí está también mi prójimo. Entonces, claro, forma parte de todo esto. No recordaba esa distinción, pero la tomo para mi tesis. Gracias, Maxi. Eh, Esto me pasó una vez, algún comentario, había venido un becario que estaba trabajando, haciendo una tesis sobre Simone de Beauvoir, y en una maestría, había venido un becario, creo, de Ecuador, si no me equivoco, esto hace varios años. Y ahí era lector de Sartre, y en un momento se dio una discusión donde yo decía que en Sartre no había un dualismo ontológico, porque el ser para sí está en revelación del ser en sí. Que en el ser y la nada no hay dualismo ontológico en el sentido en que habitualmente se habla de esto, que las dos regiones del ser están imbricadas recíprocamente, entonces, por lo tanto, no podría haber un dualismo. Y él me dijo, sí, pero el ser para otro. Y es cierto, el ser para otro es como que viene desde fuera de la relación ser para sí, ser en sí. sí. Sí, el lugar que ocupa el ser para otro, el prójimo, las diferentes Sí. maneras en las que lo maneja es muy, rompe mucho, o sea, de pronto cuando uno va leyendo el cielo y la nada y llega a esa parte, es como, pero hay un ser que, pero, pero hay una forma que no hemos analizado aún y es esta, ¿no? Claro. Y que proviene de la facticidad, no de la Esa- necesidad de la relación ser para sí, ser para ser en sí. sí, Prácticamente la realidad humana, además de ser para sí, es ser para otro. claro, claro, Ay, sí. continúa, disculpa. Está muy bueno lo que estás. Es que me sirve yo. Me motiva para seguir con esa tesis. Bueno, a ver, ya me ando como de un lado para otro. Bueno, esta parte que me parecía importante, la 165, ¿no? Ya cuando va justamente definiendo hacia dónde está apuntando, casi que cuál va a ser el proyecto de la obra, ¿no? Dice, el dialéctico por su parte se coloca en un sistema. Define una razón, rechaza a priori a la razón puramente analítica del siglo XVII, o si se quiere, la integra como el primer momento de una razón sintética y progresiva. Y ahí, bueno, es lo que adelantaba hace ratito en relación con la manera en la que se está colocando. Es como es un momento, ni siquiera necesariamente será un punto de partida, pero sí es un momento a considerar, ¿no?
Claro, dice aquí, es imposible que se vea en ello una especie de afirmación en acto de nuestra disponibilidad. Es imposible que se haga de ello un postulado, una hipótesis de trabajo. La razón dialéctica supera el marco de la metodología. Dice lo que es un sector del universo o tal vez lo que es el universo entero. No se limita a orientar sus investigaciones ni a prejuzgar sobre el modo de aparición de los objetos. Legisla, define el mundo humano o total, tal y como debe ser para que sea posible un conocimiento dialéctico. Y otra vez, ¿no? Entra con esta cuestión de la iluminación. Ilumina al mismo tiempo y a uno por el otro el movimiento de lo real y el de nuestros pensamientos. Y bueno, sigo porque más abajo llega en otra idea que me parece que es central. Dice, sin embargo, este sistema racional singular pretende superar a todos los modelos de racionalidad e integrarlos. La razón dialéctica no es ni razón constituyente ni razón constituida. Es la razón que se constituye en el mundo y por él, disolviendo en ella a todas las razones constituidas para constituir otras nuevas que supera y disuelve a su vez, ¿no? O sea, ahí me parece que queda, que también justamente en esta concepción de movimiento, pues, de esta fluidez, creo que también queda muy puesto sobre la mesa el carácter de, este carácter activo del que en algún momento ahorita estabas tú mencionando, por ejemplo, en relación con verdad y existencia. No sé si justamente esta pasividad y esta actividad son también un punto de, como un punto que se pone sobre la mesa al momento de hablar de las ciencias naturales, porque parece que en la concepción que él tiene del estudio, de la investigación de las ciencias naturales, está esa pasividad, ¿no? O sea, de cierta forma está esa, pues sí, como esa pasividad incluso por parte del propio investigador. No lo sé, de pronto me sonaba eso y me quedaba pensando en 1960 que se estaba hablando desde ese tipo de ciencias, ¿no? O sea, que se estaba hablando en relación con los métodos de investigación en las ciencias llamadas naturales. Bueno, ya más adelante, igual en la 165, es que aquí ya es casi para terminar y creo que condensa mucho y que hace esta cosa que me encanta porque luego en el tercer apartado y en el cuarto y así ya empieza a resumir lo que dijo aquí en varias páginas. Pero bueno, al final de la 165 pone, ¿no? Justamente, la posibilidad siempre dada de unificar se convierte para el hombre en la necesidad permanente de totalizar y de ser totalizado, y para el mundo en la necesidad de ser una totalización cada vez más amplia y siempre en curso, ¿no? Me llamaba la atención justo cómo hace énfasis aquí y un poco más adelante en relación con la necesidad y la contingencia, ¿no? Que es justo lo que ella va a empezar a anticipar. Aquí es donde está esto, ¿no? Y aquí es donde ya prácticamente está cerrando, precisamente a propósito de esta sobreadvertencia, ¿no? Que está haciendo en relación con la contingencia empírica. Dice, un saber de esta amplitud no es más que un sueño filosófico si no se descubre entre nuestros ojos con todos los caracteres de la evidencia apodíctica. Lo que significa que no bastan los éxitos prácticos, aun cuando las afirmaciones del dialéctico fuesen indefinidamente confirmadas por los resultados de su investigación. Esto me parece, me parece genial, porque justo inicia creo yo que inicia un poco este apartado diciendo, bueno, sí, efectivamente, el marxismo ahorita está en un momento crítico, un momento difícil, la cultura marxista parece que si estamos pensando en sus consecuencias o en sus resultados, pues no, sobre justamente sobre el marxismo, pues no habría mucha esperanza, pero ni aún teniendo los resultados, o sea, el problema es un problema de método, porque ni aún teniendo los resultados que quisiéramos esperar o que supuestamente se están esperando, es una garantía de que la razón dialéctica está alcanzando o se está rigiendo por sus verdaderos fines, estos límites, o sea, como atendiendo a sus límites, a sus alcances. Y eso me parece estupendo, ¿no? Porque claro, sería muy sencillo
hacer una crítica pensando en nada más tratar de justificar las consecuencias desastrosas o catastróficas que se pueden encontrar en la cultura marxista, ¿no? Pero él mismo lo pone, o sea, es muy cauto, me parece, como, y aunque sí estuviera bien, aunque sí estuviera todo de manera aceptable, eso no garantiza que la razón esté, voy a un poco parafrasear ahí a Kant, ¿no? Así como en el camino seguro de la ciencia, bueno, en el camino seguro de la dialéctica, ¿no? Y entonces justo, aquí es ya cuando termina, dice, hay que volver así a tomar el problema desde el principio y preguntarse cuáles son el límite, la validez y la extensión de la razón dialéctica. Y si se dice que esta razón dialéctica solo puede ser criticada en el sentido en que Kant tomó este término por la razón dialéctica misma. Contestaremos que es verdad, pero que precisamente hay que dejarla que se funde y se desarrolle como libre crítica de sí misma, al mismo tiempo que como movimiento de la historia y del conocimiento. O sea, forma parte de, es lo que hasta ahora no se ha hecho. La han bloqueado en el dogmatismo, ¿no? Entonces, de nuevo, ahí creo que una investigación interesante sería exactamente como en quién está pensando, o exactamente en quiénes está pensando. Bueno, aquí lo hemos hablado ya, probablemente estemos pensando, o él esté pensando en Lukács, pero yo creo que también hay casos específicos, ¿no? Digamos, eso a nivel teórico, pero también probablemente en casos específicos, situaciones específicas. Y dado que es 1960, por eso yo pensaba a lo mejor justo en estas discusiones que se daban en El fantasma de Stalin, en toda esta serie de textos donde bueno, él de alguna forma ya habla concretamente de la situación. Por eso me parece a veces interesante leer justo estos artículos que va escribiendo en revistas, porque lo que tiene de manera muy dura, por ejemplo en El ser y la nada, pero sobre todo en la crítica de la razón dialéctica, ya lo aterriza, por llamarlo de alguna forma, en estos artículos, ¿no? Que a veces son muy pequeños y que son muy ricos en la medida en la que uno también puede tener presente estas otras obras de carácter supuestamente más teórico. Pienso que de pronto no busca no perderse tanto en estos ejemplos, en este tipo de obras, pero no sé, me quedaba pensando en eso. Y bueno, en esto concluye este segundo apartado. Eh, Creo que estoy revisando mis apuntes por acá, pero creo que esa es la idea, las ideas que ahorita me venían a la mente que podía ir recuperando. Ujú. Oh, muy buena y muy clara tu exposición, y además convoca a muchos disparadores para ir pensando. Claro, ¿quiénes son esto de los interlocutores? Porque además Sartre no los menciona. No los menciona, y esto, bueno, ¿no? Cuando habla del marxismo contemporáneo, no menciona a quienes está refiriéndose, ¿no? Uno imagina una línea oficial, que es la del Partido Comunista, pero de seguro está refiriéndose también a algún autor, a algún intelectual al que no menciona. Habría que tener presente, a ver, pero yo tampoco soy lector de él, a Garaudí, que era un marxista muy importante en esa época, y al que Sartre le menciona ya en cuestiones de métodos, y en otros textos también lo menciona y lo discute, ¿no? Ujú. Sí, también esto de que señalabas vos, a qué se refiere con la cultura marxista, ¿no? Porque es cierto, no está hablando de la teoría, no está hablando de la filosofía marxista, sino de esta cultura marxista, donde lo dice en un renglón y después no lo retoma, ¿no? Sí. Eso también es lo fascinante de Sartre. Dice algo. Tengamos en cuenta también siempre para los que se inician en Sartre, que además Sartre era escritor, y él tiene algunas frases que son, digo, su pluma es muy buena y tiene construcciones que son de características de un escritor, ¿no? Sí, justo recordaba
estaba leyendo la parte de la mirada en El ser y la nada, y esta parte donde dice uno algo así, porque yo soy fatal, tengo una memoria horrenda, pero dice justo esto, ¿no? Algo así como uno no se fija si el color de los ojos es verde o que cuando le están mirando, ¿no? O sea, no se fija en los ojos, sino cuando es mirado se fija en la mirada. Y sí tiene estas frases. Yo, además, aprovechando, justo cuando estaba tratando de recordar estas fechas y estas cosas y que pude remitirme a Annie Cohen-Solar, yo creo que la biografía de Sartre en ese sentido que escribe ella es muy... creo que cumple una buena función, que es contextualizar, o sea, porque ahí sí da nombre y apellido de todas las personas. Casi el día 11 de junio de tal año se encontró con fulano y a partir de tal momento escribió tal artículo que se ve en tal publicación, y creo que ahí es como un muy buen trabajo para saber también con quiénes se está discutiendo. A veces pienso que eso es como un mal francés, porque yo, algo que siempre le critico a Lacan es que cuando uno lee a Lacan también se está peleando con medio mundo, pero no sabes con quién. Entonces siempre dice cosas como un filósofo que vino a mi seminario o a mi curso algún día, así como, sí, o sea, había un montón, es la Francia de 1960, ¿cuál de todos, no? Y ya de pronto te enteras que, no sé, Deleuze o qué sé yo, ¿no? Como tampoco era como cualquier filósofo o cualquier personaje. Pero me parece muy interesante también ir justamente ir rescatando, y no tanto como lo mencionabas tú justo, ¿no? De no porque mencione a Hegel tenemos que ir exactamente a cotejar si está leyendo bien a Hegel y qué fue lo que dijo Hegel en todo caso. Sino más bien como para irse situando un poquito en la discusión, que creo que eso es lo que sí, sí Sartre peca un poquito de eso, de no mencionar Mira, pronto. peco un poquito, pero si agarras, por ejemplo, la imaginación, habla Ay, de sí, psicólogos, ya, pero habla de psicólogos que yo, sí, psicóloga, nunca los estudié. Entonces, por favor, ni los menciones, porque, o sea, no es nadie. O fue alguien en su época, pero ahí sí claro, podría decir un psicólogo tal, o sea, me da igual el nombre de Taylor o de Brochard, o no lo estudiamos, o sea, el área de Brochard ya, pero en neuro, ¿no? O sea, tampoco es que es un psicólogo que, wow, claro. ¿no? O sea, ya muchos nombres, tú dame las ideas, no estás de acuerdo con estas ideas, muy bien, construye la tuya. Y a veces sí, o sea, no menciona, como se dice, el santo, pero sí el pecado, ¿no? Sí. Al milagro. Bueno, hablando de catolicismo se me escapan las cosas, pero bueno. Además que tiende a enojarse Sartre, ¿no? Claro, discute férreamente con alguien que uno no sabe quién es. Y por ahí es cierto esto, menciona a alguien que uno no, por ahí menciona con apellido y uno no sabe cuál es la relevancia de esta persona. Dice, no la encuentro, pero él pone todo su espíritu en... Yo con mis chicos del grupo del Ser y la Nada siempre bromeamos que toda vez que Sartre dice que esto es un absurdo, vamos a empezar a marcarlo en el libro para escribir un artículo de la cantidad de absurdos que hay en el Ser y la Nada, porque va construyendo y crees que está de acuerdo y ahí te quedas como que, no, pero esto no, o sea, no tiene sentido. O sea, yo sí he leído lo que ha venido antes y no, y de ahí dice, no, pero todo esto es un absurdo. Y es, mierda, o sea, me gasté 3, 4, 5 horas tratando de entender lo que dices para que me digas, pero esto no es. Sí. Gracias, o sea, resúmelo, ¿no? Por favor, dímelo ya. ¿Qué es lo que piensas tú? Yo te estoy leyendo a ti. Pero Sí, sí, esa es una forma muy interesante. A mí la verdad cuando empezaba a leerlo me costaba mucho trabajo porque, exacto, o sea, vas leyendo 50 páginas y de pronto dice, pero todo esto no es verdad, pero todo esto no es así. Les voy a decir cómo sí es. Pero claro, tiene una gran virtud porque yo creo que es pedagógico, un poco cruel, pero pedagógico al final, porque cuando lees la siguiente parte ya tienes la discusión muy, o sea, es como si de pronto te metieras en la cabeza de este hombre.
Pero por esto es un ensayo, ¿no? Solo que, por favor, o sea, tampoco tienes que llevarme por cada palabrita que te viene a la mente, ¿no? Es que te mete en personaje, como un buen director de teatro. No me hagas dar vueltas. Sí, pero creo que de pronto, además, algo que me llama la atención a veces sobre la gente que escribe sobre Sartre, algún texto o algo, no artículos, sino a veces como libros ya totalmente explicando, yo creo que también les cuesta trabajo identificar quiénes son los interlocutores de Sartre, porque suele ser una parte bastante abandonada. Digo, yo donde lo he notado, o sea, donde he notado más la presencia de quiénes eran los interlocutores, ha sido, pues, leyendo de pronto el situación y ver con quién ahí, o sea, ahí sí lo pone, o de pronto con quiénes estaba escribiendo en Le Temps Moderne. También uno puede encontrarlo, por ejemplo, en la biografía. A mí me gusta mucho por eso la biografía de Annie Cornut-Solán. O sea, a lo mejor filosóficamente no tiene tanto peso, pero sí te va dando datos y pautas de con quién está discutiendo, a partir de qué hecho. Porque además, pues, es un autor en situación. O sea, todo el tiempo está reaccionando a lo que está sucediendo, ya sea en Francia o a nivel mundial. Entonces, creo que también esa es una de las virtudes de las entrevistas, como las que tiene, por ejemplo, con John Gerasi, que también, a mí me gusta John Gerasi porque como ya falleció, creo, ¿no? Se dedicaba o se dedica mucho a cuestiones en América Latina, por ejemplo, en esta de las conversaciones con Sartre, de pronto pues aparecen conversaciones o puntos de encuentro con Salvador Allende o con Fidel Castro, y eso me parece súper rico. Entonces, sí es un trabajo de investigación, o sea, hay que investigarlo como si fuera una época histórica, así. Es muy... Pero bueno, creo que al final algo también importante es que cuando uno encuentra esos interlocutores con Sartre, le van siguiendo la línea también. O sea, sí están en discusión con ellos, también uno se va enterando de cosas ahí, sobre todo los que le son muy contemporáneos, ¿no? Pero no sé, este punto en particular creo que a mí sí me genera más dudas con quienes está discutiendo Sartre, por ejemplo, en la crítica de la razón dialéctica, que en el ser y la nada. O sea, es interesante, pero siento que sí en la crítica sí se echa en falta ¿cómo se llama? Un aparato crítico más denso. Por parte del traductor, claro. Pero... Sí. Sí, en la versión castellana no hay aparato crítico. No sé, bueno, creo que no hay ni introducción mínima ahí, no. A ver. En No. la crítica, creo que nada más una cosa de la traducción, pero no estoy segura. ¿No? No, nada, No. miren. Empieza diciendo la dedicatoria de Sartre, como toda, al castor. Exacto. Ni necesitaba ponerlo, ¿no? Pero lo que a mí me jode mucho es, no sé cómo está la de español, porque creo que no lo tengo en físico y si lo tengo nunca lo ojé. La trascendencia del ego, las notas de rodapié de la hija esta. Sí, Y nunca sabes si en verdad esto fue material que Sartre tenía al lado o si fue cosa que ella se inventó, ¿no? Porque es por favor, o sea, apúntalo. O sea, sí sale diciendo, o sea, las notas son agregadas por ella, pero ¿de dónde salió? De su cabeza, porque ella tampoco era genio, ¿no? O sea, no tenía su sangre. Pero hay una de la página 27 que hace bueno, de la edición en portugués, ¿no? Que hace la distinción entre las modalidades de la conciencia prereflexiva, reflexiva y tética, y es a lo ya, pero ¿dónde está desarrollado esto en el libro? Porque ya del ser la nada, él parte de la idea que ya se sabe esto, ¿no? O sea, va usando las mismas, o sea, cambia lo irrefletido para prereflexivo, pero bueno, o sea, es la misma cosa, ¿no? Pero no lo pone así tan bonitito como ha puesto, después les mando la notita, como ha puesto la señorita esta, ¿no? Pero eso, me da ganas de escribirle, decirle, oye, ¿de dónde sacaste esto?
de un cuaderno, de un, no sé, un mural que tenía él. O sea, ¿de dónde? De tu cabeza, porque sí, sí queda un poco confuso, ¿no? Entonces, a la hora de citar también es difícil, porque es a quién le cito, ¿no? Y Ah, no sé de dónde viene. creo que en la edición que yo tengo, yo he visto dos ediciones al castellano. Uno de la de este La varón. última está buena, que es del 2003, si no me equivoco. Yo tengo, a ver, yo tengo esta, que es de Editorial Síntesis. Sí, esa es buena. Esa es Esta la es que yo. buena, que creo que es Sí, este varón. sí, Y sí, sí. luego, no, perdón, Agustín Serrano de Haro. Y luego yo encontré una en PDF que me pareció muy interesante porque creo que la traducción o comentarios los hace Oscar Mazota. Entonces, Claro, sí, 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 sí. entonces ahí a mí me sirvió mucho cuando estuve trabajando esto para las tesis de licenciatura y maestría, ir cotejando, porque algunos comentarios que hacía Oscar Mazota eran muy, muy buenos y también de pronto casi no hay comentarios de, no, sí, 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 más o menos sí, Agustín Serrano de Haro sí, Sí tiene. sí va rescatando a quién se está remitiendo. Pero no, pero no a mí no me aparecen, por ejemplo, en estas ediciones, lo de la hija de Sartre, de esta, Claro, no, 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 no. no. Creo que en donde hay un trabajo de edición ya más cuidado es en Verdad de Existencia, creo que sí hay, sí, Sí, claro, pero en ese es más las notas al pie que el sí, texto de Sartre en sí. Pero ahí sí, estamos hablando la edición castellano es del 89, creo. sí. Ya es un estudio, ya hay una cuestión de estudio crítico. Creo que además la introducción, si no me equivoco, es de Carla Cordúa. A ver, Si ¿qué no me libro equivoco, y tengo? es muy buena. Yo tengo esta, que es, Sí, 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 la misma, sí. no, la introducción la tiene aquí, la introducción es Celia Amoroso. Ah, no, Silvia Lamorós, no, tenés razón. Pero algo no hace Carla Cordúa. Déjame ver, aquí solo texto establecido y anotado por la Arlette Elkenhans Sartre, introducción Celia Amorós, traducción Alicia Puleo. No, no aparece. No, no, entonces entonces es un artículo de Carla Cordúa. Es de Chile, si no me equivoco. Vale. Sí, creo que sí, sí es muy interesante. Denis dice, Nos pregunta Denise, el viernes a las 15 horas va a dar la conferencia Alan, y por eso lo que dijimos, por ahí las conferencias duran no sé, menos de 2 horas, digo, con la conferencia, con las preguntas, etcétera, de si da la situación y somos varios, podemos hacer la continuación en un grupo ya cerrado para discutir, hablar en torno al tema. Creo que debe estar subida a YouTube la primera charla que dio el año pasado ah, Alan. No sé si ustedes la vieron, no. porque esta es continuación de la charla que dio el año pasado, de la conferencia que dio el año pasado. Yo Imagino que no. está subido al canal de YouTube. Se las paso entonces. Las paso al grupo de WhatsApp. Sí, estaría buenísimo, porque cuando vi el cartel decía ahí segunda charla, algo así, ¿no? No, Denise, Chao, Denis. Igual, buen fin de. Sí, pues bueno, me he sí, quedado con la inquietud de investigar justamente ese contexto de la recepción del hegelianismo, de Hegel, sí, eh, y en qué situación se encontraba justamente el Partido Comunista Italiano. claro. Claro, además él da su charla en el Instituto Antonio Gramsci, y recordemos en ese sentido que
el pensamiento de Gramsci, una vez rehabilitado en Italia, conmueve bastante frente a la ortodoxia soviética. Es un pensamiento distinto que se contrapone bastante al de la ortodoxia marxista soviética. Que ahí sería interesante, pero me parece, yo creo que no hay referencias de lecturas que haya tenido Sartre de Gramsci. Me parece que no. No sé, a ver. De pronto, bueno, la introducción de este, que es el que les mandé, pone en contexto y no sé si de pronto por aquí hay alguna referencia yo, porque más bien en esta parte se están centrando en la crítica de Sartre a Lukács. Claro. Justo está como pensando en eso, pero no sé, no lo había pensado. Claro, si está en el Instituto Antonio Gramsci. Y no lo mencionan, tampoco sale, es curioso, pero tampoco sale en la discusión. O sea, no aparece, creo que Gramsci en la conferencia, pero tampoco aparece posteriormente en la discusión con los participantes. No mencionan a Claro, Gramsci. Sí claro. se están centrando A totalmente mí en me Lukács. parece, mira, yo hice, mi postdoctorado está orientado a las lecturas contemporáneas de Maquiavelo. Y por lo tanto trabajé a Gramsci y también trabajé una nota, una conferencia de Merleau-Ponty sobre Maquiavelo. Y es muy interesante porque es muy parecido lo que dice. Muy similar, pero en esa época en Francia no se leía Gramsci. Estamos hablando del año 49, década del 50, todavía no hay referencias. Y son muy parecidos los planteos entre Merleau-Ponty y Gramsci con respecto a Maquiavelo. E incluso la cuestión, ¿no?, de esto que dice Benedetto Croce, que es el gran adversario de Gramsci, o Gramsci lo toma como su adversario, dice el logro de Maquiavelo es haber separado la ética de la política, y Gramsci dice que no es así, que Maquiavelo no separa la ética de la política, sino que hace una ética política. Es lo mismo que dice Merleau-Ponty, pero no hay referencias de que hayan Merleau-Ponty leído a Gramsci. Por eso habría que ver el suelo de lecturas que podría haber en Francia en esas décadas. Lo veo un poco. También tengamos en cuenta, ¿no?, esta anécdota que contó Leonardo en el anterior encuentro. Tampoco se leía a la escuela de Frankfurt, ¿no? Sartre no había leído Claro. a Marcuse. Sí, sí, es cierto. Incluso a veces la escuela de Frankfurt, bueno, por ejemplo, aquí en México se trabaja más teoría crítica, por ejemplo, a partir de Adolfo Sánchez Vázquez, muchos años después, pues Bolívar Echeverría, que van un poquito por esa línea. Bueno, claro, Eric Fromm estuvo exiliado acá, y él fue el impulsor, básicamente el impulsor del psicoanálisis, por ejemplo, aquí en la universidad, en la UNAM, en la Universidad Nacional Autónoma de México. Entonces sí empiezan a tener, pero es cierto, o sea, no hay, yo no recuerdo mucho estos puntos de discusión, como tú dices, de pronto Marcuse por ahí aparece en algún, no sé si era una entrevista o en algún diálogo con Sartre, a propósito, creo que del 68, ¿no? Sí, 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 y que habían tenido un encuentro ellos, la anécdota la contó Leonardo, pero que Sartre no había leído nada de Marcuse, pero no había leído nada. Que era graciosa por la anécdota, porque cuando se van a encontrar, Sartre le dice a quien operaba como promotor del encuentro que cambie de tema si la conversación se vuelve muy profunda, porque no conocía nada de Marcuse. Y que después se encuentran, y bueno, Sartre se pone a hablar, y en un momento, cuando termina la charla, Marcuse se va muy contento y dice: cómo conocía mi pensamiento, y se lo cuentan a Sartre y dice: no, yo empecé a hablar de lo que pensaba yo, nada más.
Sí, son estos puntos de... Es que son muy... Es que, por ejemplo, con lo que mencionas de Gramsci y Merleau-Ponty es muy interesante de pronto porque uno puede ir rastreando de pronto cuáles fueron los autores que en común leyeron o de pronto cómo fue que se empezó una línea de pensamiento se empieza a circunscribir más o menos en mismos términos o en términos similares o al menos no tan ajenos. Con la Entonces, cuestión de Hegel pasa algo, a ver, parte de mi trabajo durante mucho tiempo y ahora también es pensar. Yo trabajo en paralelo a Sartre y a Merleau-Ponty. Pensar a estos autores no desde la perspectiva de una simple traducción al francés de la fenomenología alemana de Husserl y Heidegger, ¿no? claro. Y lo que se ve ahí es que entran el pensamiento de Hegel, el pensamiento de Marx, las situaciones histórico-políticas concretas de ese momento, y cuando entra Hegel a Francia, entra a contrapartida, como en disenso con la filosofía que se estudiaba en principio de la década del siglo XX en las academias francesas, que era el neocantismo. Claro. Ujú. Entonces, bueno, en los cursos de Koyev, Sartre creo que había tenido contacto con nada más con los apuntes, pero ahí está, fueron Lacan, Merleau-Ponty, era como, se presentó como una nueva posibilidad filosófica en oposición al neocantismo, que toda esa generación es bastante reacia. No a Kant, sino al neocantismo. Bueno, como empieza ya en la trascendencia del ego, la toma de distancia de Sartre es con el neocantismo, ni siquiera es con Kant. Dice, Kant está bien lo que dice, él se encarga de las cuestiones de derecho, no de hecho. El problema con los neocantianos es que tratan estas cuestiones como si fueran de hecho. Ujú. Y ahí se va dando, pero creo entra de esa manera, con Koyev fundamentalmente, y además que ahí aparece una lectura muy particular de Hegel, ante todo, centrada en la fenomenología del espíritu, una lectura que es antropológica de Hegel, de la fenomenología del espíritu, centrada en la historia humana, y en donde tiene un lugar de mucha preponderancia la dialéctica del amo y el esclavo, ¿no? Sí. Hay un texto de Merleau-Ponty, un ensayo que se llama El existencialismo de Hegel, es desde la década de 40, creo que publicado en los tiempos modernos. Ujú. Está en el libro Sentido y Sin Sentido. Por ahí es una compilación de ensayos, la mayoría son de los tiempos modernos, y donde lo que dice Merleau-Ponty es que hay un existencialismo en Hegel, y ese existencialismo se da en la fenomenología del espíritu. Ujú. E incluso cuando Hegel habla del saber absoluto, esa posición es existencialista porque el saber absoluto es una existencia que se sabe a sí misma como existencia. Y la separa de la enciclopedia de las ciencias y de la ciencia de la lógica, donde dice, esto sí ya en estos textos Hegel no es existencialista. Ujú. Y después, en la crítica de la razón dialéctica, Sartre dice en un momento era tal el horror que nos producía la dialéctica que incluso Hegel nos estaba vedado. Porque la dialéctica en el ámbito académico francés que se formaron ellos, era la dialéctica como en un sentido de peyorativo, ¿no? La dialéctica no tenía asidero en lo concreto, etc. Y lo que dice Sartre es que temían que lleve al marxismo. Eso lo dice en la crítica de la razón dialéctica. Y también hay una nota al pie de página en cuestiones de método, donde él dice que Hegel no es tanto el pensador del panlogicismo, como se lo quiere hacer ver, sino que es más bien un pensador del pantragicismo.
Ahí también haciendo una lectura existencialista de Hegel. Sí, y es que ahí como parece ser que la discusión se centró todo el tiempo, bueno, por cómo llegó Hegel a Francia, efectivamente, por la fenomenología y específicamente por esta parte de la dialéctica del amo y el esclavo. Pero, y no sé, yo no sé cómo, qué suceda, por ejemplo, ustedes que están en otros países, pero al menos no puedo generalizar en México, porque no conozco todas las universidades, pero por lo menos nosotros en la Facultad de Filosofía y Letras en la UNAM, el acercamiento a Hegel siempre es a partir de la fenomenología. O sea, si uno estudia Hegel en la facultad, es la fenomenología. Había un hegeliano muy bueno y muy interesante. Él oficiaba en una iglesia de San Ignacio Loyola, acá igual en México y todo. Y fue como el hegeliano maestro de todos los otros hegelianos de ahí de la facultad. Y siempre hacía un poco como este señalamiento, ¿no? De por qué empezábamos a hacer la lectura de Hegel con la fenomenología del espíritu si era un texto hasta cierto punto muy atropellado, cuando en realidad podríamos acercarnos más bien a partir, no sé, de la ciencia de la lógica o la enciclopedia, o sea, y llevar un análisis distinto. No sé si también tiene que ver con justamente la recepción, o sea, la manera en la que después los autores franceses, por ejemplo, van a estar, o sea, no recuperan esa parte, sino recuperan más bien la de la dialéctica, esa parte de la fenomenología, además, porque es como esa parte de la fenomenología. Y, Hay un texto, ajá, hay un texto, yo lo tengo en francés, de dos autores, que se llama creo que lo mencioné, de Koyev a Hegel, 50 años de filosofía hegeliana en Francia. Se llama De Koyev a Hegel, o sea, se leyó Hegel a partir de Koyev y después eh, abrió hacia el pensamiento hegeliano. vaya, es que sí, o sea, no sé si a ustedes les sucede lo mismo en sus universidades o cuando ustedes lo estudiaron, por ejemplo. Insisto, supongo que tiene que ver con la relevancia que después puede adoptar al momento de introducirse en filosofía francesa del siglo XX, por ejemplo. No, ahora sí que no lo tengo muy claro, pero sí es un poco difícil encontrar en esa medida como hegelianos, ¿no? O sea, que hayan leído todas estas partes de este autor. Que es curioso porque Marx se ve que obviamente es que sí leyó más, o sea, que no se quedó con la fenomenología. Entonces, pero eso sí, o sea, también se lee mucho a Marx, entonces, no sé, hay como una tergiversación. La gente critica a Sartre porque adapta a los filósofos, pero de alguna u otra forma la misma academia a veces también lo hace, ¿no? Entonces por ejemplo, leer el Hegel que están criticando ciertos autores o que están recuperando ciertos autores. Yo el único hegeliano que puedo decir que un día conocí, porque ya no lo es psicoanalista ahora, o sea, what the fuck, no, ¿cómo te vas así? Bueno, terminó así en el psicoanálisis y habla de Hegel, la verdad. Y en Brasil, ¿no? El único que conocí puro y duro. Pero tengo entendido que entre los círculos de fenomenología brasileña, esto he escuchado a la gente, ¿no? Hegel, o sea, no consideran que Hegel haya hecho una fenomenología de rigor, ¿no? Que solo es el título del libro. Pero bueno, yo tampoco soy una lectora de Hegel, o sea, yo sé de Hegel por Sartre, entonces tampoco puedo hablar mucho, ¿no? Pero, o sea, esto he escuchado por ahí en las bambolinas, ¿no? Ya que estamos con chismes, pero no sé. O sea, lleva Eh, fenomenología en el nombre. Pues, Yo, los primeros estudios que hice de Hegel es con un profesor de la universidad que se especializa sobre, si bien el primer seminario que hice fue sobre la fenomenología del espíritu, sí su especialización es la ciencia de la lógica. Después, esto que dice Thais, es interesante ver que yo marcaría dos cuestiones tres mencionaría.
en torno a la importancia que tiene Hegel en estos autores, es que Merleau-Ponty, sobre todo, que creo que es el que más que Sartre se va a dedicar a leer y exponer otros autores por leer y exponerlos, son los primeros en vincular fenomenología con, digo, en la fenomenología tradicional alemana, parece que no hubieran tenido nunca en cuenta que el texto de Hegel se llama Fenomenología del Espíritu. Se pasa por alto eso. Incluso en Husserl creo que no hay menciones a Hegel, por lo menos en sus obras más conocidas no hay menciones a Hegel. En la fenomenología francesa sí se hace esta vinculación. Si estamos hablando de una corriente que se llama fenomenología y uno de los filósofos más importantes de la modernidad o contemporaneidad tiene entre sus textos más reconocidos el título, la nomenclatura Fenomenología del Espíritu, encuentran una relación. Y por otro lado, dos cosas más, la preponderancia de la idea de dialéctica, pero no solamente en Sartre y en Merleau-Ponty, en Ricoeur, lo podemos encontrar en Simone de Beauvoir. Esas son cuestiones que vienen, está bien, muy probablemente atravesadas por o mechadas por el marxismo, y por otro lado, la cuestión de la negatividad. Esta cuestión de la negatividad no está tan presente en la fenomenología alemana. Incluso a mí me pasó en una charla, en una jornada se expuso, uno de los expositores expuso algo sobre Marion y el fenómeno saturado, la cuestión de la encarnación. Terminada su exposición, yo le hice una pregunta en torno a la negatividad y la relación entre fenómeno saturado y si había negatividad en ese fenómeno saturado. Y, a ver, palabras de él me dijo, no, eso ya es sartrismo y hegelianismo, no es fenomenología en su sentido tradicional y clásico, ¿no? Cuando si vemos el ámbito filosófico donde se mueve Sartre, la cuestión de la negatividad es fundamental. Y otra cosa, y eso en la lectura que hace Koyev de Hegel, la libertad aparece marcada por la negatividad. La libertad es negatividad. Si pensamos en el ser y la nada, la libertad también es, bueno, no es, sí es negatividad, nihilización o nadificación, ¿no? ¿Ves? Ahí también hay otras cuestiones de otras formas. Pero mira, esto de que Sartre no es fenomenología, yo ya me cansé de escucharlo. Ah, y es sí. como, por favor, no me vengan con esto. No es solo fenomenología, ¿no? Porque, o sea, adoran pegar a Sartre, es increíble. Es increíble como les gusta, ¿no? O sea, Sartre en verdad incomoda. Sí, Incomoda que haya existido. Sí. Pero esto hay que mover el movimiento y seguir resistiendo. Sí, es un autor también muy incómodo para muchos, porque por todos lados le pegan, ¿no? O sea, no es fenomenólogo. Existencialista, pues sí, pero era una moda, ¿no? El movimiento casi ahí de moda en Francia. Gana el Nobel, gana el Nobel, pero no es escritor, es filósofo. Ajá, y ahí dices, eso también es filósofo, lo no, pero nunca fue profesor de filosofía en una universidad. Y eso pues, ¿qué miedo es? Marxista tampoco. Marxista tampoco, claro. Porque la criticó. O sea, no puedes criticar algo que no lo eres. Ay. Sí, me quedaba pensando también en algún momento, pero ya nunca lo exploré más. Siempre ando sembrando cosas y nunca las exploro más. Por ejemplo, también en la figura de Franz Brentano, que, por ejemplo, la idea de intencionalidad también está, creo que de ahí está también muy presente ya en Husserl. Claro, sí. Como que va de pronto. A ver, Sartre la retoma explícitamente, a ver, Husserl la retoma, la reasume de Brentano, pero Sartre la retoma explícitamente es Husserl en un texto de 3 páginas que está en Situaciones 1, que se llama Una idea fundamental de... Es mi texto favorito. A mí también me encanta porque a mí también. no entender la idea de intencionalidad.
Cualquier conferencia, cualquier cosa, siempre hago mención porque es un texto increíblemente Sí. denso, con 3 páginas y literario, o sea, tampoco es que sea rebuscado filosóficamente, no así, ay, qué difícil entenderlo, pero es increíble, o sea, a mí me abre muchas puertas. Sí, a mí también es un texto muy interesante y muy, muy esclarecedor. O sea, en relación con la idea de intencionalidad, no le hubiera hecho mal ponerlo en el ser y la nada en algún punto. Es que ella es más enrevesado y hace esta cosa antipedagógica, pedagógica de enredar mucho las cosas y ya después va quedando más claro. Creo que conforme va avanzando uno en la lectura del ser y la nada, ya va siendo un poquito más suave, un poquito, a veces. Pero Llevo sí, 15 años en esta lucha, amiga. ya no me siento tan mal entonces. 15 años y leí, releí, discutí, rediscutí, me peleé. Pero Por cierto, es un mundo. Maxi, una pregunta que tiene que ver con mi tesis, pero tú que trabajas a Merleau-Ponty, hay una serie de conferencias en las cuales yo di con esta referencia a partir de alguien que accedió a un archivo privado de Merleau-Ponty y eran unas conferencias que creo que dictó en la UNAM, aquí en México, Merleau-Ponty, a propósito, pero que creo que es una discusión que tiene, sí, muy directamente de la idea de otro con Sartre. Sí. Por lo que yo tuve acceso a, no a las conferencias, sino esto es, Sanover publicó un libro sobre esas conferencias, pero no están publicadas. No, No están publicadas. Está el libro de Sanover que habla sobre esas conferencias, porque ahora él tenía había logrado entrar en la casa de Merleau-Ponty, de tener una relación de cordialidad con la mujer, la viuda de Merleau-Ponty, ujú, y de ahí salieron estas conferencias donde incluso menciona, hace una referencia bastante importante de Merleau-Ponty a la novela de Simone de Beauvoir, La sangre de los otros, ujú, en donde parece adherir a el planteo de Simone de Beauvoir enfrentando a Simone de Beauvoir con Sartre. ujú. Sí, sí, justamente eh, es que es horrible porque, claro, uno lee la lectura que alguien más hizo sobre esas conferencias y Eso entonces, es lo complicado de eso es lo complicado de esas conferencias. Yo sí, lo había leído el texto para mi tesis de licenciatura, pero después como no estaban las referencias, no lo empleé para citar. O sea, no tenía el exacto, texto fuente, ¿no? Tenía que decir, bueno, Sanover dice que Merleau-Ponty dice en dice, esta conferencia. Es un poco sí. difícil eso. Sí, 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 justo mi tutora ahorita bueno, que ha sido mi tutora todo este tiempo, pero ahorita en el doctorado, creo que está ahorita, o sea, lo que estaban tratando de ver es si hubo algún registro, eh, por probablemente grabación de voz o algo similar, de esas conferencias. No me parecería inverosímil, puesto que era Merleau-Ponty, o sea, y estaba dando las Claro, sí, conferencias sí, sí. acá, o sea, no he sabido, Pero no, ajá, de por sí, para ir hacia lo seguro, si lees la última parte de la fenomenología de la percepción, ahí está la discusión directa con Sartre. ay, perfecto. En el capítulo del otro y el mundo humano, es explícitamente una discusión con Sartre. Claro, sí, porque, bueno, ya ves que en algún momento te escribía y te Sí. decía yo, bueno, pero ¿en qué año está esa discusión, no? Porque después que Merleau-Ponty muere en el 61. En el 61, y el texto es del 45, la fenomenología de la percepción. Exacto. Entonces supongo que lo que está discutiendo ahí es más con el Sartre del ser y la nada y probablemente es que, por ejemplo, Verdad y Existencia es un texto póstumo, o sea, se publica mucho después de que muere Merleau-Ponty, para empezar.
Entonces, justo en la tesis lo que yo problematizaba era eso, o sea, vale, lo puede discutir, o sea, es un buen interlocutor en relación con el ser y la nada probablemente, pero ¿qué pasa más adelante, no? Por ejemplo, justamente por este cambio de concepción que se presenta en verdad y existencia en relación de cómo sí ya es posible. Saludos, Elizabeth. Chao, Elizabeth. Entonces, ese cambio a mí me parece que es muy importante, ¿no? Que ya sí haya una posibilidad para el en sí, para sí, cosa que no había en el ser y la nada y que me parece que sería importante también en el marco de esa discusión. Pero... Merleau-Ponty en el 55 publica Las aventuras de la dialéctica, es un texto de 250 páginas, donde 100 páginas están dedicadas a discutir a Sartre. Perfecto. Y ya estamos hablando de 1955. Y ahí él hace una referencia, después del alejamiento, la ruptura entre Sartre y Merleau-Ponty, que se produce a partir del texto de Los comunistas y la paz, el acercamiento de Sartre a su posición de compañero de ruta del Partido Comunista Francés, etcétera, etcétera. Y ahí lo que va a hacer Merleau-Ponty es hacer una crítica a los comunistas y la paz, vinculándolo con con el ser y la nada. O sea, lo que dice Merleau-Ponty en ese texto es que Sartre emplea categorías ontológicas del ser y la nada para defender al Partido Comunista. Y lo que haría ahí es, y señala que, dice que entre las categorías de Sartre y las de Marx hay un abismo. Y después surge, 2 años más tarde, un texto de Simone de Beauvoir, que en castellano está puesto, la edición castellana se llama Sartre versus Merleau-Ponty. La versión en original es Merleau-Ponty y el pseudo-sartrismo, en donde Simone de Beauvoir le responde a las críticas de Merleau-Ponty y dice explícitamente Merleau-Ponty no entendió el ser y la nada. Ahí tenés toda esa línea de lectura. Y después tenés también para ver, en castellano está publicado como Historia de una amistad, que está en situaciones, no sé en qué situaciones 10, no, situaciones 10 no, está publicado como Merleau-Ponty viviente, no me acuerdo qué número es, en Portalates. Retratos, ¿no? Ahí está. Que es un homenaje que después de la muerte de Merleau-Ponty hay un número homenaje de los tiempos modernos a Merleau-Ponty y está el texto de Sartre. Entonces ahí se puede ir viendo todos los motivos de las discusiones políticas y también de las diferencias filosóficas. Ahí, o sea, el hilo para leer sería los últimos capítulos de Fenomenología de la Percepción. Y tenés un texto en sentido y sin sentido también que se llama La querella del existencialismo, donde Merleau-Ponty defiende a Sartre de 2 ataques que se le hacen, uno por el lado del catolicismo y otro por el lado del marxismo, y donde habla de Garaudi. Y ahí Merleau-Ponty defiende a Sartre, aunque también toma distancia de Sartre. Estos son textos del... Sí, también 45, 46 será, 45 o 46. Bueno, Con cualquier cosa, pregúntame por mail o mandame por... Sí, lo voy pasando. sí, está buenísimo porque es justamente esa línea ahí es como el único que identifico que hay una discusión ya más seria. No quisiera decirlo así, pero un poco más en los mismos términos, por lo menos, ¿no? O sea, que sí se está entendiendo por dónde va. Y bueno, sí, listo, sí, ya cortamos igualmente. No, ustedes siguen, por favor. Ya lo alargamos. Esta vez no nos... Bueno, Jacqueline, muy buena tu exposición y bueno, nos encontramos la semana que viene.
Claro que sí, muchas gracias, Maxi, gracias a todos. Bueno, ya se fueron casi todos, pero que tengan muy buen fin de. Igual. Chao.